Vamos a leer versículos 25 Vamos a leer del versículo 25 al final. En el nombre de Jesucristo, Filipenses capítulo 1, versículos 25 al 30, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Dice así su bendita palabra. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe, para que les crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o que se vaya a veros, o para que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que ello ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Amén. Mis hermanos, a Dios gracias primeramente, porque nos concede estar en su casa y nos permite en su bendito nombre poder escuchar su gloriosa palabra, su mensaje. En esta ocasión, hermanos, el tema lleva por título Conversemos como es digno del Evangelio. Conversemos como es digno del Evangelio. Es en la carta a los Filipenses, capítulo 1, su versículo 27, que dice en el nombre de Jesucristo, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Amén. Es el apóstol San Pablo, hermanos, quien, inspirado de Dios, expresa estas palabras a los filipenses, a los que habían creído, a los que habían aceptado y habían abrazado con todo su corazón el Evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les dice: conversemos como es digno del Evangelio. Conversar o conversemos, hermanos, de la palabra o del verbo conversar, que es hablar, pronunciar o decir palabras para comunicarse. Digno, dice que tiene dignidad o que actúa de modo que merece respeto o admiración. Conversemos como es digno del Evangelio. Quiere decir, hermanos, que Dios nuestro Señor, aquel que nos ha llamado
con santa vocación, aquel que un día escuchamos su palabra y que llegó a nuestro corazón, hermanos, y nosotros empezamos a experimentar en nuestro ser, en nuestra vida, cosas diferentes, cosas gloriosas, puesto que el Evangelio, hermanos, trae grandes bendiciones para todo aquel que le recibe. Nosotros como hijos de Dios, ya el Señor ha hecho una obra maravillosa, trayéndonos de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol San Pablo a la iglesia de Filipos, a los que habían creído, y quienes firmes por la fe del Evangelio se guardaban, conservaban esa fe que habían adquirido al escuchar la palabra, hermanos, puesto que un hijo de Dios debe de distinguirse donde quiera que éste se encuentre, máximo en estos tiempos difíciles en que nos toca vivir. El Hijo de Dios, su conversación, su conducta debe de ser digna de imitar, puesto que es un hijo de Dios. Este debe de conducirse con temor, siempre adornando la doctrina que profesa, conduciéndose ya no como antes vivía, como antes se expresaba, sino como ahora, como un verdadero hijo de Dios, va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. El tema es, hermanos, conversemos como es digno del Evangelio. Hablamos y decimos a las gentes que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio transforma, y verdaderamente así es, hermanos. Esta bendita gracia, así como lo expresa Tito, y dice de esta manera, capítulo 2 del libro de su nombre, versículo 11 en delante, dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto es lo que ha hecho, hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios. Es lo que ha obrado el Señor en nuestras vidas. Por eso, la predicación de la palabra de nuestro Dios debe de ir acompañada de las obras de cada uno de nosotros. Que las gentes se den cuenta y pregunten o nos pregunten: ¿por qué no tú conversas como lo hacen los demás? ¿Por qué no te conduces de la forma que todos se conducen? Y es cuando nosotros debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, hermanos, es una forma de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera, como dice el apóstol Pedro, hablando de las mujeres que han sido redimidas con la sangre del Cordero, y dice de ellas, capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro: asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Y no solamente de las mujeres, también de los hombres. El cristiano, hermanos, debe de ser un ejemplo en medio de las tinieblas. Su conversación, su conducta, que verdaderamente diga él: yo soy cristiano y gracias a Dios le sirvo a Él con todo mi corazón, pero que no se ha encontrado en alguna falta. Que verdaderamente lo que dice como hijo de Dios, sus obras le acompañen. Es importante, hermanos, que si somos hijos de Dios, con hechos demostremos que verdaderamente Dios es con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo en estas palabras en el Evangelio según San Mateo. Dice la Escritura, capítulo 12, puesto que le decían que él por Belcebú echaba fuera a los demonios y no le creían, cuando sus obras eran rectas delante de Dios, hermanos. Les dice el Señor, versículo 33, dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
Es importante, hermanos, que verdaderamente cada uno de nosotros nos conduzcamos como verdaderamente hijos de Dios, como lo que somos. Hemos sido redimidos, hemos sido llamados, hermanos, con santa vocación. Dios ha hecho una obra en nosotros, la cual siempre tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, y por eso glorificamos su nombre, porque solamente Él pudo, solamente Él tuvo y tiene el poder para transformar. Dice la Escritura, hablando a los que hemos sido llamados, los que caminamos en este glorioso camino, hermanos, y que hablamos de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, dice, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En todo tiempo, hermanos, en el santuario, en la casa, en el trabajo, donde quiera que andemos, siempre como hijos de Dios, siempre buscando agradar a Dios nuestro Señor, que nos ha llamado con santa vocación. Es necesario, hermanos, porque el Señor a cada uno de nosotros nos mira, conoce nuestra conducta, conoce nuestra conversación donde quiera que estemos. Qué hermoso, hermanos, que Dios se agrade de nosotros. Dijo el Señor de un hombre de Dios, y que dice la Escritura, en el Evangelio según San Juan, en aquella conversación que tiene Natanael con Felipe, y que le decía que el Cristo vendría de Nazaret. Dice la Escritura que Jesús vio venir así a Natanael y díjole de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero la expresión del Señor, hermanos, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. A nosotros también nos conoce. El Señor nos conoce a la perfección, hermanos. Y si conversamos como es digno del Evangelio, se va a agradar el Señor de nosotros.
Tan solo aquí hablando, hermanos, las gentes se agradan. Cuando ven a una persona distinta o que su conducta es agradable, la gente pregunta, ¿por qué eres diferente? Y es donde nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Evangelio, hermanos, se proclama, se anuncia, se predica, pero es más hermoso cuando el Evangelio, la predicación, va acompañada de las obras. Algo agradable y que es agradable delante de la presencia de Dios, hermanos. En el tiempo en que la iglesia dio inicio allá en Jerusalén, dice la Escritura que el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué? Por su unión, por su amor, seguramente por su conversación. Eran personas gratas. Tanto, hermanos, que muchos venían a los pies de Cristo. Se habla de gran número de bautizos, hermanos, y que el pueblo iba pregonando, iba anunciando. Su conversación era grata delante de la presencia de Dios. Todo esto lo conoce el Señor, hermanos. Por eso debemos de dar buen testimonio. Por eso debemos de conducirnos agradando al Señor en todo momento, puesto que el Evangelio es poder de Dios. El apóstol decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es algo maravilloso, hermanos. Algo muy especial. Con sumo cuidado debemos de conducirnos, porque Dios conoce todas las cosas. El Señor nuestro Jesucristo ha dejado enseñanzas de grande valor para cada uno de nosotros. En la carta a los Efesios, su capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la Escritura, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, agradando a Dios en todo, hermanos, reconociendo verdaderamente que gracias a Él hoy tenemos nueva vida. Hoy caminamos de su mano.
Hoy lo más importante para nosotros es agradarle en todo, hallar gracia delante de su presencia. Dijo el Señor nuestro Jesucristo, capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, dice, versículo 15 en delante, dice: y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uva de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malvado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol malvado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo, dice, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas que el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Son palabras del Señor nuestro Jesucristo, hermanos. Nosotros debemos de caminar agradándole a Dios en todo, buscando siempre, hermanos, como dice la Escritura, adornar en todo la doctrina, que la gente se dé cuenta que verdaderamente Dios ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y de esto las gentes se van a dar cuenta que verdaderamente el Evangelio es poder de Dios. La palabra bendita de nuestro Dios hallará un corazón que se abra para la gloria de Dios, hermanos, y muchos vendrán a Él.